Gracias por invitarnos a sus hogares. Ok, estamos aquí con muchas ganas de compartir con ustedes, como siempre, esos mensajes y conversaciones innovadores que son realmente transformador para nuestro alma, nuestra vida material, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento y conciencia y todo, ¿no? Son mensajes y conocimientos que, gracias a Dios, están en alcance de la humanidad ahora. Como saben, este programa es Perlas de Sabiduría. Es un programa auspiciado por la comunidad Bahá'í de Cieneguilla. Y bueno, estamos aquí cada vez para compartir algo, una perla de esas perlas de sabiduría. Como conocen la mayoría de ustedes que nos siguen por Radio Ullari, gracias además por ese espacio de Radio Ullari, también nos siguen por Facebook o YouTube, canal de YouTube. Entonces conocen qué es la fe Bahá'í, pero como siempre hay personas que posiblemente por primera vez nos escuchan. Una pequeña introducción es que la fe Bahá'í es una de las religiones más recientes que a través de un enviado de Dios, en este caso, en esta ocasión se llama Baha'u'lláh, la gloria de Dios, él es parte de una cadena de los enviados de Dios o portavoces de Dios, nuestro creador, para la humanidad. Conocen ese tema que siempre hemos hablado sobre la revelación progresiva de Dios, que nuestro creador nunca abandona su creación. Entonces, en la historia de la humanidad tenemos registrado los enviados de Dios más conocidos, como tenemos a Krishna, tenemos a Abraham, Moisés, Buda, Zoroastro, Jesucristo, Muhammad, el Bab y Baha'u'lláh, quien es el más reciente, y cada uno de ellos han traído mensajes de paz, de unidad, las normas de convivencia para nosotros, cómo podemos vivir en familia, en ciudades, en ciudad-estado. Ahora Baha'u'lláh le toca esa misión de unir la humanidad. Él dice, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Entonces, los principios y enseñanzas que trae Baha'u'lláh es justamente para crear esa unidad de la humanidad y establecer la paz mundial, ¿no? Esa paz que siempre fue como un sueño, hablando de la paz mundial. ¡Wow! Justamente en esas épocas donde más lo necesitamos, es como agua que se echa al fuego, ¿no? Con tantos problemas que uno ve alrededor del mundo, que va a ser también nuestro tema de hoy día. Vamos a ver cómo Baha'u'lláh ha traído esas enseñanzas maravillosas que dentro de los principios más básicos es unidad de Dios, existe un solo creador, unidad de las religiones, porque las religiones son diferentes capítulos de un solo libro de conocimiento y voluntad de Dios, y unidad de la humanidad, que todos somos una sola familia mundial, independiente de nuestro lugar de nacimiento, de la raza, de color de piel, de clase económico. Al final somos seres humanos y eso es lo que importa realmente. Y después también, bueno, conocen algunos principios que aquí hemos tocado en este programa, como principio de unidad de la humanidad, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, armonía entre ciencia y religión, eliminar todo tipo de prejuicio, educación universal para todo el mundo, y bueno, entre muchos más principios que todos son como pilares para construcción de una nueva sociedad, una sociedad próspera, justa, de igualdad de derechos para todos los seres humanos. Y a través de esos pilares firmes, fuertes, se va a construir una nueva civilización, que lo que caracteriza esa civilización es la paz, la unidad, la justicia. Bueno, no quiero hablar mucho porque hoy día tenemos un invitado
muy especial, un invitado de lujo desde España. Tenemos a nuestro amigo Farshad. Farshad es licenciado en Ciencias de Información de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, yo no conocía el nombre de esa universidad tan famosa, después me entero que es una universidad maravillosa con ese tema de comunicaciones, ciencias de comunicación. Él trabajó en comercio familiar, también estuvo en estudio de mercados, además de trabajar desde 2005 en un proyecto de reconstrucción de uno de los países más necesitados como Afganistán. Y realmente durante esos 18 años lo que escuché de él es una experiencia maravillosa de servir. En verdad no tiene palabras cuando uno dedica su vida, muy independientemente de que gana, no gana, cuánto gana, pero es la dedicación que uno de su vida, de su energía, de su juventud, que uno dedica al mejoramiento de la situación de la vida de otras personas. Eso es muy noble y eso es lo que en la fe Bahá'í nosotros siempre hemos mencionado aquí también. La devoción debe ir con servicio. Es como inhalar y exhalar, ¿no? Así que estoy muy orgullosa, muy agradecida y es un honor tenerte, Farshad, en nuestro programa. Bienvenido y por favor. El micrófono está abierto. Muy buenos días y buenas tardes, querida amiga Azam, desde Perú. Gracias. Lo difícil que hubiera sido hacer esto hace 10 años o incluso menos. Hablar al mismo tiempo con una amiga en Perú, en una emisora de radio, lo cual cada día está siendo más. También grabamos este vídeo, por lo visto, por lo que me está diciendo, para ponerlo en internet a disposición de personas interesadas. Así es. Gracias también a la emisora de radio que les ha dado esta oportunidad de poder dirigirse a la sociedad, porque, como dice usted, es muy importante que las personas reflexionemos y veamos que cada uno de nosotros tenemos tanta importancia. Parece que no. Parece que somos uno de entre millones y millones y millones de seres humanos y que todos creemos que si no estamos en el último escalón de la capacidad de hacer algo, yo personalmente creo que es todo lo contrario. Estamos lo más arriba posible. Personalmente considero que todo ser humano, cualquier persona, es capaz de hacer lo más grande que se puede ser. ¿Por qué? Porque la decisión está en su mano de hacer las cosas bien o no hacerlas, de ser pasivo o ser activo. Simplemente siendo activo ya hemos cumplido al máximo con lo que se espera de nosotros. Más no podemos dar. Esa es mi filosofía personal en la vida, no ser pasivo, y me gustaría que todas las personas que nos oyen pues también reflexionaran sobre este tema. Que somos muchos, somos muy grandes, somos criaturas de Dios y como dijo Jesús, te he hecho a mi imagen y semejanza. Yo creo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no en cuanto a tener manos y pies, sino tener un alma y una conciencia. Y la conciencia es la que nos define. Entonces, gracias por el esfuerzo que hacen en promulgar esta mentalidad de positivismo en la sociedad. Gracias, Farshad. Es cierto, lo que dices es verdad. No podemos ser solamente observadores, ¿no? De ver que se está cayendo la sociedad, bueno, no solamente a nivel individual de nuestras vidas, ¿no? En temas de familias, del pueblo, sino tenemos que actuar, tenemos que utilizar nuestras capacidades, conocimientos de la mejor manera posible, porque para eso fuimos creados. Como dice Baha'u'lláh, que todos fuimos creados para llevar adelante, para contribuir a una civilización en continuo progreso. Entonces, por gusto no nos ha creado nuestro creador, sino tiene un propósito y hay que recordar el propósito y actuar. Así que es verdad. Entonces, nuestro tema, que es los retos de nuestro tiempo,
Me parece que has escogido un tema maravilloso. Yo sé que muchas personas que están con nosotros, nos están acompañando ahora o lo que escucharán después de este programa, tienen esa pregunta, ¿no? O esa preocupación, mejor dicho, que ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo tengo que actuar? Porque no todos somos presidentes o líderes de pensamientos para mover o tomar decisiones grandes, pero ¿cómo entonces, no? ¿Cómo es el mundo y cómo yo puedo involucrarme? ¿Qué dices, Farsha? Pienso que cualquier cosa necesita motivación. Exacto. Cuando no estamos motivados, no nos movemos. Para aprender un idioma no basta con ir a una academia, sentarse, aunque es necesario, pero no es suficiente. Para hablar bien un idioma tienes la necesidad de usarlo. Y si vives en una sociedad en la que se habla ese idioma, tienes la obligación de hablar con los demás. Entonces, eso te hace plantearte un esfuerzo y tener interés, estar motivados. Y las personas también vivimos en una sociedad y tenemos que tener motivación, estar motivados para seguir adelante. Entonces, yo pienso que por lo que vemos, que los 2 años que hemos pasado con el tema de COVID-19, además a eso hay que añadir la desastrosa guerra que la ha seguido en este momento en Europa, pero hay diferentes problemas en diferentes sitios del mundo, el tema de Ucrania, Rusia. Tenemos inflación en muchos países del mundo. El dinero de, por ejemplo, Irán está valiendo cero. Y hay muchos otros países que están teniendo muchos problemas ahí mismo en Sudamérica, incluso en todas partes del mundo hay mucha inflación en países vecinos. Hay mucha desigualdad, todo eso descorazona. Hay mucho paro, hay mucha violencia en todos los sentidos, lo vemos todos los días en las emisoras de radio, en la televisión, en internet, por todas partes vemos retos y esto, quieras o no, descorazona a las personas. Así es. Pero es que no se queda en eso. Siempre hemos tenido eso, siempre hemos tenido problemas de ese tipo, gracias a Dios y posiblemente al esfuerzo de la humanidad, hemos ido avanzando. No nos hemos quedado digamos, las dificultades no nos han vencido. Hasta aquí hemos llegado y estoy seguro de que iremos más adelante. Pienso que la solución para todos los problemas que tenemos es mejorar el individuo. ¿A qué me refiero con eso? Vivimos en una sociedad en la que le hemos dado el poder de decisión a los políticos y los políticos son parte nuestra, no vienen de otro planeta, no vienen bueno, eso creemos, ¿no? No vienen de fuera y nos lo plantan aquí. Le votamos a un hijo del vecino, a una hija del vecino, le damos el cargo de presidente o parlamentario o el alcalde, no sé si en Perú le llaman alcalde. Sí, también. ¿No? Bueno, eso es que las palabras varían según qué país. Sí, está bien. Entonces son personas nuestros vecinos y no podemos esperar que una vez que lleguen a ese cargo se haga el milagro y que sepan hacerlo todo. Ellos son como nosotros, simplemente con el interés, ya sea económico, ya sea humanitario, de hacer algo por los demás. Entonces, sería realmente exagerado esperar que lo hagan todo bien. Personalmente, yo creo que también lo aprendido de las enseñanzas que he recibido en la fe Bahá'í. Es responsabilidad nuestra de cada uno de esforzarnos para ser mejores. Tanto ser mejor yo mismo como hacer que sean mis hijos mejores personas. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos sean mejores personas? Si yo tengo maltrato hacia mi pareja, pues los hijos lo ven y lo ven como natural y esa agresividad entra dentro de sus genes, de su forma de pensar. Y el día de mañana maltratan a su madre o a su padre,
o a sus hermanos o a su pareja. Entonces, si yo tengo en cuenta que debo ser un ejemplo para mis hijos o para mis vecinos, ayuda mucho en cuanto creo unos hijos más responsables. Y luego viene la educación que reciben los hijos ya directamente. Tenemos que ser conscientes en que hay personas que dicen, no, yo dejo a mi hijo que no tenga ninguna religión, que crezca y que decida cuando es mayor. Está bien, pero por lo menos oriéntale. Si va a ir por una carretera, enséñale lo que quiere decir la señal de girar a la derecha, que luego si quiere seguir y tener un accidente ya es asunto tuyo, pero asunto suyo, pero no puedes dejarle libre, decir, no, que aprenda lo que quiera. No, tenemos la obligación de educar. Entonces, tenemos la obligación de educarnos a nosotros mismos y también proveer formación moral a nuestros hijos, porque formación académica suelen tener en los colegios, en los centros de formación profesional, pero a nivel moral necesitamos realmente darles una atención. Ese es un principio también. Baha'u'llah dijo que la educación debe ser obligatoria a todos los niveles. En otros tiempos, hablamos de hace casi 2 siglos, cuando apareció Baha'u'llah, en una sociedad en la que tenían acceso a estudios solo los que iban para sacerdocio y príncipes y poco más. Hace 2 siglos habló de que todos los niños y las niñas tienen que tener acceso a estudios. Hoy tenemos educación obligatoria y gratuita en muchos países del mundo. Incluso los padres, si no mandan a sus hijos a estudiar, pueden tener multas de parte del gobierno. Entonces es obligatorio. ¿Por qué? Porque ha sido necesario y un mensajero de Dios lo ha planteado y quizás algunos se han opuesto a esta decisión porque lo veían innecesario, pero como era necesario, pues hoy por hoy lo vemos establecido en todas partes. Quiero decir que la educación es un aspecto muy importante y está en nuestras manos. Ya no es un político o quien sea que le exijamos no hace bien las cosas, es que yo como ciudadano tengo esa posibilidad y tengo ese poder de educar moralmente e intelectualmente, profesionalmente y humanamente. Y los 2 aspectos son importantes porque un profesional el día de mañana se hace médico, si no tiene una buena conciencia no orienta bien al paciente. Así es. No puede ser un médico o un ingeniero que robe porque quiere llenar su bolsillo o un empresario que haga mal servicio hacia sus clientes. Entonces, la combinación, o un ingeniero que no haga bien su trabajo. Entonces, incluso un barrendero que no barre, intente escapar de su trabajo, cualquier profesional o un conductor de autobús. Cualquier persona debe hacer bien su trabajo y tener la conciencia tranquila, porque la ha hecho bien. Eso se llama servicio, hacer el trabajo con servicio. También es otro planteamiento que hace Baha'u'llah, hacer el trabajo como un acto de servicio, no solo el mero hecho de ejercerlo, sino hacerlo con deseo de hacerlo bien. Entonces, dígame. No, es muy interesante lo que tú dices. Uno, porque ya no es una decisión, no tiene que ser una decisión egoísta, como que es mi vida o son mis hijos, quiero hacer con ellos lo que quiero, sino es una responsabilidad social, además, ¿no? Porque como tú muy bien lo estás dando los ejemplos, si una familia no educa bien sus hijos, no da buen modelo, ejemplo, y además las guías o la información suficiente para tomar decisiones conscientes, entonces no solamente el daño es hacia la persona, sino es hacia la sociedad, que somos miembros de una sola sociedad y es algo que muchas veces la gente se olvida. Y la otra que estás mencionando es también la excelencia y el espíritu de servicio. Tienes toda la razón. Cuando todos hacemos bien lo que debemos hacer, el mundo va a ser un paraíso. Pero cuando hacemos solamente por ganar dinero o por intereses egoístas,
Es ahí donde estamos fallando, y no solamente estamos fallando en nuestra vida, sino estamos dañando también la sociedad. Me encanta eso también que mencionaste, que como Baha'u'llah, como último enviado de Dios, o el más reciente, último para nuestra época, ha traído ese principio porque es voluntad de Dios y eso inspira a la humanidad. Es como el soplo divino que viene de Dios a través de un enviado de Dios, fluye. Ahora la humanidad no sabe de dónde viene su origen, pero ya está. Ya es como la primavera llegó y esa brisa vivificador, renovador, está ahí en aire. Entonces uno ve que sí, como tú dices, ¿no? Hace cuántas generaciones anteriores el conocimiento y la educación estuvo en alcance solamente de la realeza, nobleza y clero. Y el resto del pueblo tenían que quedarse pobre y ahí quedaban siempre, ¿no? A trabajar el campo o con los Exacto, animales. Y la industria se exacto. basaba en eso, no había más. Y Sí, tienes razón. además, como no tenían necesidad de utilizar el cerebro, simplemente tenían que repetir su trabajo. El trabajo de tomar decisiones lo hacía un sacerdote o alguien con estudios. El terrateniente era el que decidía, el terrateniente era el dueño y propietario de la hacienda y era el que tomaba la decisión. Los demás a trabajar. Han cambiado los tiempos han cambiado, gracias a Dios y al prójimo. Sí. Porque Dios lo hace, pero nosotros tenemos que responder. Así Por es. más que Dios quiera ayudar, si nosotros no respondemos, las cosas llegan, pero tardan en llegar. Entonces, por eso digo, gracias a Dios y al prójimo, han cambiado los tiempos y hoy por hoy ya no somos esclavos, ya no somos simplemente cumplidores de órdenes, tenemos derecho a hablar, tenemos parlamentos, tenemos ayuntamientos, tenemos grupos de decisión. Sí. Nos organizamos socialmente. Entonces, simplemente el hecho de que, bueno, hablo de la Unión Soviética, del comunismo, nació cuando se dieron cuenta de que el plan que tenían para vivir no era adecuado, porque eran tiempos de despertar. Justo Baha'u'llah reveló su misión, empezó en 1844 y por esa época. Y unos años después empezó el comunismo. No tiene que ver directamente una cosa con la otra, pero en el tiempo coinciden, en el tiempo. Un poco después empezó la revolución soviética y, bueno, se cayó los zares en todo el mundo, empezó a haber diferentes tipos de revoluciones y nació el comunismo, el socialismo, el comunismo, y intentó hacer lo mejor que podía. Valorar, digamos, dar igualdad. Querían pasar de un sistema de terratenientes y de esclavos a una igualdad absoluta. Con lo cual, todos somos lo mismo. El padrecito, que era el zar de aquellos tiempos, o lo había en todos los países, no solo en Rusia, el padrecito ya no existe, lo hemos ejecutado al pobre, pero bueno, pobre porque lo mataron, pero lo hemos ejecutado con su familia, ya somos nosotros, vamos a organizar la sociedad y plantearon el comunismo. Y yo estoy seguro que intentaron hacer lo mejor que podían, porque generalmente intentamos hacerlo bien, pero ahí fallaba una cosa. Anularon al individuo. El individuo no existía. Yo recuerdo haber hecho un viaje a Rumanía por aquella época y un médico cobraba lo mismo o más o menos lo mismo que una persona que va a una tienda, un poquito más. Entonces yo me imagino que una persona dice, ¿yo para qué voy a ser un ingeniero o un médico si no valoran mi esfuerzo? Yo voy a ser un albañil, una persona que no necesita estudios, empieza a ganar dinero y sin esfuerzo. Entonces no había una reconocimiento. Mentalidad de progreso. No había investigación, no había por qué mejorar. Pues yo con lo que me dan, por más que me esfuercen, no vamos a avanzar.
mi familia es lo que tiene y de ahí no avanzo. Ahí habían anulado el individuo. Ahí está la importancia que estoy diciendo que hay que dar al individuo, de que no puedes anular. Fracasó después de siglo y medio, tuvieron que recogerlo, lo reconocieron y cambiaron a otro sistema más liberal. Pero con eso no tenemos que pensar que el capitalismo es la jauja. No sé si la expresión la jauja se entiende. El capitalismo no es la solución de todo. Por el otro lado, el capitalismo tiene el problema de valorar excesivamente al individuo hasta el punto de que lo convierte en un ser egoísta. Yo solo tengo que pensar en mí. Y él habló del capitalismo agresivo, como el comunismo es un socialismo agresivo también. Yo solo puedo pensar en mí porque la sociedad está basada en que yo debo ser fuerte para poder sobrevivir. Y eso tampoco es. Nos convertimos en seres que solo pensamos en nosotros. El ego lo engordamos. Entonces tenemos que ir a un sistema más humanitario, en el que valoremos a la persona, pero en su justa medida, ni despreciarlo como pasaba en el sistema de, soviético o chino o lo que sea, ni el capitalismo agresivo que hay países en los que lo está viviendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la justa medida, la valoración de la persona en justa medida. Luego está la democracia, que es lo más avanzado que tenemos o creemos que tenemos, pero también tiene sus fallos. ¿Por qué? Porque la democracia, yo no sé si lo que voy a decir es políticamente correcto, pero lo voy a decir, lo voy a intentar explicar. La democracia está basada en que cada persona tiene un voto y emite su voto y con ese voto ya ha tomado ya ha participado y de aquí a 4 o 5 años ya no quieren saber nada de él. Y ya dio su opinión para 4 años. Tampoco se puede votar cada mes. Se hace un periodo que hoy por hoy son 4, 5, 6 años o 7 según qué país. Pero yo con ese voto, con lo cual yo voto personalmente, yo voto, pero con ese voto doy todos mis derechos a un partido político que no siempre hace lo que yo estoy de acuerdo. Entonces, ahí también hemos anulado el individuo porque yo personalmente le llamo la dictadura de los votos. Si un partido político tiene, por ejemplo, 40 escaños, otro partido tiene 30, el de 40 siempre ganará porque aunque no sea justo su decisión, tiene 10 votos más. Entonces, aunque eso es la democracia, pero no es suficiente. Lo que hace falta es que se entiendan entre ellos. Ceder parte de nuestros derechos para el bienestar colectivo. Eso es lo que Baha'u'lláh presenta como la consulta. Baha'u'lláh dice que hay que consultar, incluso Baha'u'lláh dice que cuando haya una administración, algo que administrar algo, hay que tener en cuenta sobre todo los derechos de la minoría. Eso es algo muy importante. El voto de la minoría es muy importante en las enseñanzas bahá'ís y personalmente creo que a nivel social nos vendría muy bien tener en cuenta que las minorías tienen sus derechos y para conseguir la felicidad de la minoría hay que escucharle. No decir, no tienes votos, no puedes hablar. No, vamos a escucharle. Posiblemente de los 10 asuntos, yo tengo 7 veces la razón, pero 3 veces puede que la otra parte tenga razón. Si las 10 veces quiero imponer mi forma de pensar, esa ya no es justicia. La justicia ha desaparecido, con lo cual crea conflicto. El conflicto lleva al enfrentamiento, el enfrentamiento es bienestar, a veces llegamos hasta guerras y revoluciones, mientras que vivir la vida es tan fácil, la complicamos, simplemente respetando los derechos de los demás. Baha'u'lláh dice, la justicia es lo más amado ante mi vista. No te desvíes de ella. Por algo lo dice, porque donde no hay justicia hay alguien descontento. Y hay que ganarse el amor y el respeto y el cariño de los demás. Y eso
Perdona que ahora he hablado demasiado. Está bien. Bueno, es que una sola voz cansa. No, pero me encanta, es muy interesante tu análisis bueno, los sistemas que la humanidad está experimentando, porque en verdad como esa metáfora que están en las enseñanzas bahá'ís, me gusta que la humanidad es como un ser, ¿no? Es un ser que nace, que está creciendo, hemos pasado por la etapa de infancia, estamos en la terminando la etapa de adolescencia o prejoven que está experimentando, quiere cambiar el mundo, pero pues de su manera, no sabe cómo. Y estamos justo en la entrada de edad de madurez de la humanidad, ¿no? Entonces, todo eso que tú nos estás contando es cierto. Tiene antecedente histórico, está comprobado que muchos de esos sistemas que la humanidad está experimentando es obsoleto, no ha dado buenos resultados, fue decepcionante en muchos casos. Así que estamos todavía en esa búsqueda y viene un nuevo enviado de Dios, trae un nuevo mensaje y lo justo es que lo escuchamos, nos informamos, estudiamos, veremos dentro de nuestro juicio si eso funciona o no funciona. No perdemos nada con conocer y también, ya que hemos experimentado todo y vemos que no estamos contentos, a ver si eso nos puede satisfacer en algo, ¿no? Es una invitación a experimentar también esto, ¿no? Así que no, me encanta, muy interesante y seguramente que también los que nos están acompañando, escuchando, están disfrutando. Así que sigue tu análisis, por favor. Bueno, En tema de los retos de nuestra época. sí, los retos de nuestra época, uno de los retos principales es lo que estábamos diciendo, es la falta de justicia, de querer imponer mi bienestar a los demás. De ahí vienen las guerras, de ahí vienen los abusos políticos, sociales, viene la pobreza, todo está relacionado entre sí. Donde no hay justicia, puede haber pobreza. Lo que estaba diciendo es que si pensamos en el bien colectivo, ya sea en una familia, en mi vecindario, en un barrio, en la ciudad, en la región, en el país, en el mundo entero, todos estamos interdependientes. Así como procuro el bienestar mío, tengo que procurar el bienestar de todo el mundo. Eso es algo con el que todos estamos de acuerdo, pero posiblemente nos da miedo intentarlo. Pero hay que ver el final. El final sí que vale la pena. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay pobreza, pongamos, por ejemplo, en una selva, los habitantes de la selva, si no tienen medios de supervivencia, tienen que cortar los árboles. Bueno, aunque no sea una selva, en cualquier sitio. Tienen que cortar los árboles para quemarlos y vivir, o vender la madera, o calentar su casa, o lo que sea. O cuando hay una guerra, hay un enfrentamiento, como antes dijiste, yo trabajé unos años en Afganistán, en la reconstrucción de Afganistán. Ahí había habido 30 años de guerra continua. Primero contra Unión Soviética, luego contra los mujahideen, luego empezaron los talibán, que ya todo el mundo sabe lo que son. Son religiosos fanáticos que quieren imponer un sistema de vida, como toda imposición puede ser dañina. Y había 30 años de guerra y la gente había perdido la costumbre de plantar. Es un país muy bonito, pero que había regiones totalmente secas porque no plantaban, simplemente recogían, hasta el extremo de que era todo seco. Ya es que no había ni tierra, era polvo. Aquello era polvo, ya no es tierra cultivable. Entonces, si una persona tiene que sobrevivir y tiene la preocupación de salir adelante, pero no tiene motivación de plantar para el día de mañana, el problema ya no es de esa persona o de esa familia. En una o dos generaciones ya es de todo el país. Incluso eso se puede extender, porque esas personas pobres tienen que emigrar a otros países a poder sobrevivir,
y llevan sus necesidades y sus retos consigo a otros países, hay menos empleo en otros países y claro, eso es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, si volvemos al ejemplo del que tala los árboles para quemar y sobrevivir, lo hace por necesidad, no es que le guste talar árboles. Al final deja de haber Amazonia, por ejemplo, que es el pulmón de la humanidad, dice. U otros ejemplos, ¿no? Entonces, las personas que no tienen medios necesitan sobrevivir. Y para sobrevivir tienen que hacer lo que sea sin invertir, simplemente tienen que recoger. Y las personas en los países más pudientes tienen la obligación de buscar el bienestar de ellos también, no tal como está planteado hoy por hoy, de endeudarlos. Ese sistema que llevamos muchas décadas, para no decir siglos, endeudando a los demás para poder enriquecernos, eso no funciona. Tarde o temprano acaba volviéndose contra nosotros. Es como decir, mi hermano voy a hacer que sea más pobre, yo voy a ser rico. Pues, al final tu hermano vive en tu casa contigo. Al final tienes que atenderle. Entonces el bienestar común es lo que hay que hacer. Y para eso hay que cambiar la mentalidad. Hay que ser justos. Como dice Bahá'u'lláh, la justicia es lo más amado ante mi vista, no la pierdas de vista. No te desvíes de ella, perdón. Entonces, ahí hay una cuestión, si nos damos cuenta de la necesidad de colaborar unos con otros, bueno, se puede decir que se han creado organizaciones para conseguirlo, porque hemos tenido guerras, la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, las Naciones Unidas de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, han nacido porque nos hemos dado cuenta de que no podemos vivir de espalda unos a otros. Tenemos que colaborar unos con otros. Y eso es lo que plantea Bahá'u'lláh hace casi 2 siglos, 180 años planteó, más o menos, de que la humanidad son miembros de la misma familia y es necesario para su supervivencia y continuo crecimiento y continuo desarrollo entender que somos miembros de la misma familia. Ahí viene lo que yo humildemente estaba diciendo al principio, de que no podemos esperar que vengan los políticos que son parte, son como nosotros, simplemente con un cargo y resolverlo. Ellos son hijos de nuestras familias. Son nuestros sobrinos, vecinos o quien sea. Por eso, desde niño tenemos que inculcar estas realidades, que no son teorías, son realidades. Tenemos que inculcarlo en nuestros hijos y nuestras hijas para que ellos el día de mañana puedan usarlo como parte de su conciencia a la hora de tomar decisiones. Gracias, Farshad. Si me permites, solo resaltar algo importante que has dicho, y ese es el ánimo. El ánimo, ¿no? Porque el ánimo es, bueno, dirigirlo hacia el bienestar social, más que todo. Justo escuché hace un tiempo una charla de un personaje muy conocedor de la fe Bahá'í, y él dijo, si queremos resumir las enseñanzas de Bahá'u'lláh para el individuo en la vida, es justamente, se reduce en una palabra: animar uno al otro también, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque lo que tú dices, tener ánimo nosotros, pensar en el futuro, no solo pensar en nosotros, nos ayuda a salir de ese egoísmo. Mira, muchos países, por ejemplo, explotan de sus riquezas de minería y lo que tienen porque piensan en ahora. El gobierno que está al cargo piensa en ahora y no piensa para guardar algo también para generaciones próximas. O sea, eso de tener ánimo, de tener proyectos también y con la visión de futuro, ¿no? Proyectos de larga visión para próximas generaciones, necesita amor al prójimo. Necesitamos amar uno al otro. Y como tú muy bien lo estás diciendo, al final, si empobrecemos a otros, es como muchos países europeos que explotaron a África, a otros países. Ahora esa gente es tan pobre
que está volviendo a inmigrarse en su país de ellos y tendrán que recompensarlo, tendrán que darle hogar, tendrán que darle trabajo. Entonces, al final regresa a uno mismo. Es un error que se ha hecho la humanidad durante la historia anterior y tenemos que aprender de las experiencias, reflexionar y cambiar esa actitud. Me parece muy interesante. Sigue, Sí, por favor, porque estoy disfrutando de de tu sí, no, charla. lo que estás diciendo es totalmente cierto y vamos en esa dirección, aunque lentamente. La humanidad está aprendiendo a base de golpes, a base de guerras. Hemos construido esas sociedades de naciones y Naciones Unidas que no son perfectas, no son ideales, pero es un intento y ha ayudado mucho al desarrollo de la sociedad humana, pero vienen después de recibir golpes. Y desgraciadamente aprendemos a base de golpes, pero sabiendo las cosas podemos hacerlas mejor. Si no nos hablan de ellas, no sabemos qué hacer. Pero Baha'u'lláh da enseñanzas muy claras. No quiero hablar mucho Baha'u'lláh, es que yo vivo lo que dice Baha'u'lláh. Yo Es creo. que es sí, perdón, porque es un estilo de vida con principios, con enseñanzas que guían nuestra vida diaria, paso a paso. Por eso te entiendo y seguramente nuestros radioyentes también. Bueno, es que Baha'u'lláh te enseña fortalecer los valores en los individuos. Hay que reforzar los valores. Baha'u'lláh dice, como dice Jesucristo, dicen todos los mensajeros de Dios. Antes lo dije, te he hecho a mi imagen y semejanza, quiere decir que todos los valores divinos los tenemos dentro, las personas. En potencia, en potencia. Y las tenemos que desarrollar. Si no las desarrollamos es como una pila, si no la enchufas pues no funciona, simplemente ahí está. Hay que hacer funcionar, meter la pila en lo que sea y da luz. Entonces, los valores que tenemos dentro de nosotros y hay que desarrollar puede ser, como antes decíamos, ser la justicia. Tenemos que entender el concepto de la justicia y ser justos. Hay que ser honorables, actuar correctamente. Hay que ser humildes cuando hay que serlo. No siempre podemos ir como el que lo sabe todo y nunca quiere aprender o no quiere aprender. Hay que ser, al mismo tiempo necesitamos ser idealistas, no solo cumplir, simplemente tener la idea de ir mejorando las cosas, buscar el avance. Hay que ser íntegro. El teléfono de alguien está sonando. Disculpen. Sigue, por favor, disculpen. ¿Sí? Vale. Bueno, tenemos que ser íntegros en nuestras decisiones. Hay que ser leales, pero una lealtad bien entendida. No una lealtad que conlleve la injusticia, sino la lealtad lealtad hacia la justicia, no hacia la injusticia, hacia la imposición de mi propio desarrollo. Hay que ser moderados, no sé, una serie de cualidades y valores que, bueno, todos sabemos cuáles son y cuántos son, y hay muchísimos, pero que han caído un poco en menosvaloración, los hemos menosvalorado o menospreciado porque vivimos en una sociedad en la que todo va con deprisa y no nos detenemos a pensar hacia dónde vamos, simplemente cumplimos y vamos hacia adelante a ver qué viene mañana. Pues vale, pues al mismo tiempo que hacemos eso, podemos tener en cuenta una serie de valores y cómo reconocemos cuál es el camino correcto y cuál no es el camino, cuál lo que conviene y cuál lo que no. Personalmente, si me lo permite, es la forma de reconocer si algo está bien o no, es ver si ese algo conduce al bien colectivo. Cuando quiero hacer algo, tengo que ver, cuando tengo que tomar una decisión, personalmente digo, vale, lo que voy a hacer es
¿va a hacer daño a cuántas personas? ¿O estoy teniendo en cuenta el bienestar del mayor número de personas posible o buscar la justicia para todos? Si eso es una forma de seguir tu conciencia. Entonces, bueno, yo simplemente quería aportar ese pequeñito granito de arena de que realmente nosotros tenemos la obligación de responder ante los retos que la sociedad nos plantea. No somos poca cosa, somos lo más grande que puede haber, porque somos criaturas de Dios y con que cumplamos un porcentaje elevado de nuestra capacidad ya hemos dado el máximo. Somos muy importantes. Influimos en nuestros hijos o vecinos, con lo cual influimos en el presente y el futuro de la sociedad. Y bueno, así hemos ido adquiriendo avanzar las personas, de reconocer que tenemos la capacidad de hacerlo. Y quizás a veces nos cueste hacerlo porque creemos que estamos solos, pero no estamos solos. Las personas somos seres humanos sociales, vivimos en sociedad. A veces nos sentimos solos y no sabemos si lo que hacemos es realmente útil o no es útil, si tiene resultado o no, si a alguien le importa. Bueno, me viene a la mente, dígame. No, me encantó eso que tú dices, esa balanza que debemos medir nuestras decisiones y pasos diariamente en toma de decisión, ponerlo en esa balanza, ¿no? En un lado estamos viendo nuestros beneficios, nuestros intereses, y de otro lado tiene que estar equilibrado con el bienestar y beneficio de la humanidad. Eso es una muy buena forma de poder ser consciente en toma de decisiones, porque si solamente pienso en mi bienestar o de mi familia o de mi pueblo solamente y no tenerlo como con esos ojos más abiertos, una ventana grande que sea alrededor del mundo y que solamente sea egoístamente beneficiando para persona o familia, el chico, es que realmente cada ser humano, como tú dices, es un universo y somos parte de ese universo y nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos influyen. Somos como uno que parte de un todo, pero que en verdad el todo también está en uno. Yo siempre tengo un ejemplo en mi cabeza que lo entiendo mejor así, que la humanidad es como toda la creación, no solamente la humanidad, también me refiero al reino animal, vegetal, todo lo que es creación, es como una rompecabezas grande. Y y nosotros somos una piecita, puede ser que yo sea la pieza más pequeña de esa rompecabezas, pero si no estoy en mi sitio, quiere decir que no cumplo con mi misión, mi propósito de vida, esa gran rompecabezas no está completo, porque yo no estoy ubicado correctamente en mis deberes, en mis responsabilidades, no estoy dando lo mejor de mí, no estoy contribuyendo con mis capacidades para el mejoramiento del mundo. Por eso que, como tú dices, somos importantes todos, todos. No importa, hemos nacido en un pueblo de África, de Afganistán, de América Latina, de Nueva York, París, donde sea. Todos somos importantes y hasta que la humanidad no llega a esa conciencia, yo creo que estamos en problemas. Estamos en problemas, porque pensamos siempre que somos más importantes por color de nuestra piel, es más claro, más oscuro, que ha nacido en este lado de frontera, porque mi país es más poderoso, primer mundo, tercer mundo, todas esas calificaciones, absurdas puedo decir, disculpen la palabra, pero me parece tan infantil que la humanidad se ha dividido en grupos de clase económico, de todo, realmente no tiene sentido. Todos somos seres humanos
y Dios, como tú también lo mencionaste, nos ha creado en su imagen y semejanza. Potencialmente, todo ser humano es un signo de Dios, lleva todos los signos de Dios dentro de sí. Y tenemos que educar, tenemos que explorar esas capacidades por el bien de la sociedad, ¿no? Y la buena noticia, si me permites, Por favor. la buena noticia es que vamos en esa dirección. Si te fijas, no sé cómo será en Perú exactamente, pero creo que será lo mismo en todo el mundo. Hace varias décadas había Ministerio de la Guerra. Uh-huh. Hoy ya no hay Ministerio de la Guerra, es Ministerio de Defensa, se llama Ministerio de Defensa, porque antes se valoraba la capacidad de hacer la guerra. Hoy da vergüenza hacer la guerra. Es verdad. Hoy se le llaman Ministerio de Defensa porque el concepto es defender, no atacar. Antes el héroe era un general, era un guerrero, era una persona que tenía mucha fuerza de dominio. Hoy dan premio Nobel o el premio que sea a Concordia, a los científicos que buscan el bien, premio Nobel de la Paz o premio no sé qué de literatura. Las personas que son creativas, pero para construir. Entonces, nos demos cuenta directa o indirectamente, vamos en ese sentido. Y eso demuestra que la mentalidad humana, pues, después de muchos años de sufrimiento, ha cambiado muchísimo. Ya no buscamos el dominio, simplemente queremos buscar la convivencia. Estamos viendo que estamos interdependientes por el tema de la misma COVID que hemos visto. Posiblemente en el futuro vengan más, pero estamos aprendiendo a ser parte de la misma familia. No tiene sentido cuidar solo mi país porque por la puerta de atrás entra la enfermedad por otro camino, con lo cual tengo que buscar el bienestar de todos y la supervivencia de todos. Eso nos demuestra que somos miembros de la misma familia. Y lo bueno de todo, además de que nos damos cuenta y estamos dando pasos a nivel conciencia, nos hemos dado cuenta de que ya no es bueno abusar, simplemente es una posibilidad porque no nos gusta. Entonces, estamos cambiando la tendencia, estamos premiando la convivencia. Y por otra parte, nos estamos dando cuenta, los seres humanos, tenemos que ver que lo que hago yo no queda en lo que hago yo. Yo soy, los demás ven mi trabajo, no estoy solo. No soy el único que se levanta para hacer cosas. Y el ser humano, al ser un ser social, pues necesita sentir eso. No puedo hacer muchas cosas a solas porque moralmente necesito la compañía de los demás. Por eso nos hemos convertido, creamos asociaciones para apoyarnos unos a otros. Y también pienso que es bueno que la gente participe. No piense que está sola, que participe en proyectos y actividades humanitarias, dar lo máximo que puede de sí mismo en su familia, en su barrio, en su sociedad, dar lo positivo, que tenemos mucho. La vida es muy fácil de vivir, es muy fácil de vivir y nos la complicamos mucho porque no queremos vivir fácilmente, pero la vida es muy fácil. Simplemente sigues lo que tu conciencia te pide. ¿Y la conciencia qué te pide? Pues hacer el bien común, hacer el desarrollo, hacer que exista unidad, y es lo que tenemos que pretender. Simplemente no me quería salir de ese tema porque creo que es un objetivo a alcanzar, el reconocer que somos capaces de hacer mucho y ponernos manos a la obra, las dos cosas. Gracias. Además, Farshad, uno sienta tan bien al hacer bien. Es como que nuestra naturaleza acepta y se inclina realmente su felicidad con hacer bien. Solamente que la gente tiene una idea equivocada, creo que
que piensa que el ser humano más tiene tendencia animal y que por naturaleza somos malos, somos salvajes, pero no es así, porque uno sienta, cuando haces un bien, por ejemplo, lo más simple, lo más básico, ayudar a un pobre, dar una limosna a alguien, uno se sienta bien. Es como, es increíble, ¿no? Que la belleza del bien nos satisface y somos seres creados nobles, nuestra esencia es noble, entonces esa nobleza cuando se actúa, nos sentimos bien, amigos de nosotros mismos, nos reconocemos esa nobleza y esa felicidad espiritual. Y eso Ahora, demuestra nuestra riqueza. La claro, riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que no necesitas, exacto, de lo que exacto. te desprendes. Así es. En verdad, el proyecto mundial que tiene la comunidad Bahá'í en todo el planeta actualmente está basado a ese servicio de educación espiritual en virtudes para los niños de todo el barrio, de todas partes, no importa que sean Bahá'ís o los padres tengan creencia, no tengan creencia, es para que los niños sean conscientes, se conocen su identidad espiritual y pueden ser un recurso positivo, un recurso constructivo para la sociedad humana. Y también parte de este proyecto mundial es empoderamiento del joven o prejoven para que ellos encuentran también el camino correcto, cómo canalizar sus fuerzas, su energía, sus ideas en servir al mejoramiento de la sociedad y después capacitación de adultos para que puedan servir como recursos en su propio familia, en su propio barrio y en la sociedad en general, porque la idea es construir una sociedad sano, saludable, justo, próspera, que todos sentimos bien, no solamente un grupo, sino toda la humanidad. Así que muchísimas gracias, Farshad, por tus aportes muy valiosos. Fue un honor tenerte en ese programa. Esperamos que no sea primera y última, que sea primera sí, pero que no sea última, que nos puedes acompañar en otros momentos con otros temas. Personalmente aprendí mucho, disfruté. Estoy segura que también los que nos escuchan también han disfrutado de tu excelente análisis y la respuesta a los retos de nuestra época. De repente, en muy pocas palabras, al último, como en conclusión, puedes decir cuál para ti entonces es el reto de nuestro tiempo y cuál es la respuesta del individuo ante eso. ¿Podría ser? Bueno, lo podemos intentar. El reto es no sentirse insignificantes Muy bien. y la obligación que tenemos es cumplir con lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, hacer como Él. En cuanto a la conciencia es la que tiene que estar tranquila. ¿Y cómo está tranquila la conciencia? Cuando das. No solo dar, sino dar es recibir. Lo que se te queda es dar. Ahí has demostrado que Dios está vivo en ti. Eso es lo que tenemos que pensar. Y si lo hacemos todos o muchos, pues eso se generaliza. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día en este programa Perlas de Sabiduría. Como saben, pueden escuchar ese programa los que desean volver a escucharlo o recomendarlo a otros amigos en nuestro Facebook de Comunidad Bahá'í de Seneguía y en canal de YouTube también de Asamblea y de la Comunidad Bahá'í de Seneguía. Muchísimas gracias, don Miguel, nuestro querido operador que nos acompaña también. Gracias, amigos. Gracias, Farshad, con ganas de volver a verte en otro programa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.